Bienvenidos nuestros queridos amigos a El Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Solomón Joves. La iglesia del primer siglo, construida por nuestro Señor Jesucristo, y más tarde a cargo de la atención de los apóstoles, fue apostatada, o se apartó de la verdadera fe. Esta apostasía no se puede negar, porque la profecía bíblica relativa se ha cumplido. ¿Cómo se cumplió esta profecía y cómo la historia confirma su cumplimiento? Vamos a responder a estas preguntas, ya que el mensaje continúe. Mucha gente sabe que el Señor Jesucristo estableció su iglesia, la iglesia de Cristo, en el primer siglo en Jerusalén. Sin embargo, lo que no es conocido por muchos es que esa misma iglesia se sometió a un proceso de apostasía, una desviación de la verdadera fe. Y esta apostasía fue realmente predicha o profetizada por las Sagradas Escrituras. La comprensión de esta profecía nos ayuda a identificar la verdadera iglesia de Cristo hoy. ¿Qué profecía bíblica predice de la apostasía de la iglesia de Cristo del primer siglo? El apóstol Pablo nos da las siguientes advertencias en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Según el apóstol Pablo, lobos rapaces entrarán y no perdonarán al rebaño. Esta es una profecía de que algo le sucederá al rebaño. ¿Cuál es el rebaño al que se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Hemos leído el versículo 29, vamos a leer el verso 28 en la traducción Lamsa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él compró con su sangre. El rebaño que el apóstol Pablo mencionó es la iglesia de Cristo. Y así, lo que tenemos aquí es la advertencia del apóstol Pablo que la iglesia de Cristo no será perdonada por los lobos rapaces. Pero, ¿quiénes son a los que se refieren como lobos rapaces? ¿Y qué significa que no perdonarán el rebaño o la iglesia de Cristo? Vamos a leer la respuesta de la Biblia aquí en el libro del profeta Ezequiel 22-27. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente, con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que despedazan a su presa. Por lo tanto, habrá personas que harán presa de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Funcionarios de gobierno corruptos y malvados. ¿A quién son comparados? A lobos. Los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño o la iglesia de Cristo del primer siglo se cumplió en los funcionarios corruptos del gobierno. ¿Qué significa? Que estos lobos rapaces o funcionarios corruptos del gobierno no perdonarán al rebaño o la iglesia de Cristo. Aquí en Mateo 24, versículo 9, escuchen ustedes. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los miembros de la Iglesia de Cristo del primer siglo, según la profecía, los entregarán a tribulación, y los matarán. Ellos serán presa de los lobos y los funcionarios corruptos del gobierno. ¿Documenta la historia que verdaderamente gente corrupta o gobiernos malvados atacaron a los primeros cristianos? Vamos a responder a eso y más, ya que el mensaje continúe.
Soy José, soy de Madrid. Nacido fuera, pero de Madrid. Hombre, el idioma es un obstáculo, pero entre el castellano y el inglés, dado que los ministros hablan castellano y lo que no se puede entender en castellano, en inglés, realmente tampoco ha sido un gran esfuerzo el asistir a los seminarios y a las lecciones. Hablando de la iglesia, yo creo que es la mejor forma, cómo se vive. Siendo natural con eso, yo creo que das a conocer la iglesia. Hombre, ya sé, esto es para toda la vida. Sí, es una promesa que se hace. Hombre, porque el tiempo que tenemos es poco. Entonces tampoco se puede desperdiciar el tiempo. Es que ahora mismo no la veo fuera. Es que la iglesia me ha dado estabilidad, me ha dado esperanza. Antes estaba un poco perdido y esto me ha dado orden en la vida. Entonces, si aceptas algo bueno, ¿para qué dejarlo? Pues dar esperanza, paz al espíritu, tranquilidad, un orden en la vida, un sentido. De todas formas, es Dios el que ayuda a crecer a la iglesia. Entonces, para él no es nada imposible. Bienvenidos de nuevo a El Mensaje. Cuando examinamos la profecía bíblica que predice que de la apostasía de la Iglesia de Cristo del primer siglo, aprendemos que algo les sucederá al rebaño. Ellos serán presa de los lobos o los funcionarios corruptos del gobierno. ¿Documenta la historia que verdaderamente gente corrupta o gobiernos malvados atacaron a los primeros cristianos? Sí, esto es lo que podemos leer del manual de la Biblia de Halley. Escuchen ustedes. Domiciano inició una persecución contra los cristianos. Fue breve, pero extremadamente violenta. Muchos miles fueron asesinados. Trajano. El cristianismo era considerado como una religión ilegal. Los cristianos no fueron buscados, pero cuando se les acusaba, eran castigados. Marco Aurelio alentó la persecución de los cristianos. Fue cruel y bárbara, la más severa desde Nerón. Millares fueron decapitados o arrojados a las fieras. Séptimo Severo. Esta persecución fue muy severa. Decio determinó resueltamente exterminar el cristianismo. Valeriano, más severo que Decio, su meta la completa destrucción del cristianismo. Muchos líderes fueron ejecutados. Diocleciano, última persecución imperial y la más severa. Los cristianos fueron perseguidos en las cuevas y en el bosque. Fueron quemados, arrojados a las fieras, condenados a muerte con cada cruel tortura que se podría concebir. Podemos ver las pruebas históricas que la Iglesia no fue perdonada. Los primeros cristianos experimentaron severa persecución en manos de los emperadores romanos, quienes fueron el cumplimiento profético de los lobos feroces u oficiales gubernamentales. Pero la Iglesia permaneció y no pereció por esas matanzas, sino fue cuando emergieron los falsos profetas que la Iglesia fue desviada. Ellos traerán doctrinas para desviar a los miembros de la verdadera fe, quien también son comparados a lobos de acuerdo con el Señor Jesucristo mismo, los falsos profetas. Aquí, en Mateo 7, versículo 15, aquí nos enseña la Biblia.
guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Además de los funcionarios corruptos del gobierno, también falsos profetas se asemejan a los lobos. El Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas, porque debido a que son lobos rapaces, también harán presa del rebaño del Señor Jesucristo. Aparte de los lobos feroces, hubo oficiales gubernamentales corruptos que atacaron al rebaño, que también fue profetizado. Leímos Hechos 20, 29. Ahora leamos el próximo verso, Hechos 20, 29 y 30. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Además de los oficiales de gobierno corrupto que atacaron a los discípulos de Cristo, la Biblia también profetiza acerca de aquellos que dirán mentiras. Los falsos profetas hablarán mentiras, desviarán a los creyentes. La iglesia fue atacada, no solo de afuera, emperadores romanos matando a los miembros de la iglesia, sino también de adentro hacia afuera. La profecía dice que los que dirán mentiras para desviar a los creyentes vienen de adentro del rebaño o la iglesia. Estos falsos profetas serán los que dirigirán a la iglesia de Cristo del primer siglo lejos de la verdadera fe o a la apostasía. ¿Quiénes son estos falsos profetas? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las mentiras que introducirán a la iglesia? En realidad, ¿se cumplió esta profecía? Responderemos a estas preguntas en nuestro próximo episodio del mensaje. Esperemos que usted se una a nosotros la próxima vez, pero si tienes preguntas, escríbanos o visite una congregación cerca de usted para aprender más sobre la Iglesia de Cristo. Porque escuchando, abrazando, aceptando la verdad del mensaje escrita en la Biblia es lo que nos acercará al Señor Dios. Soy el hermano Solomon Joves. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio del mensaje.